Hola a todos. Sabéis que en estas fechas es muy frecuente encontrar en los canales de YouTube, en muchos de ellos, análisis de qué es lo que puede venir en el año que entra, en 2021, a sabiendas que 2020 todavía no se ha ido, no ha terminado de irse, nos queda todavía 2020. Estos análisis se hacen desde dos perspectivas diferentes. Una de ellas suelen ser valoraciones pronósticas, es decir, en base a lo que ha sucedido de forma objetiva, intentar deducir qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder, o bien proféticas, deducciones que no se pueden basar ni fundamentar en qué es lo que ha sucedido y por lo tanto qué es lo que puede venir. Este vídeo evidentemente no es un vídeo de profecía, sino intenta hacer un análisis en base a lo que ha deparado 2020 y deducir qué es lo que puede traer 2021. En él lo que más valor le doy es qué es lo que le va a pasar a la gente normal y corriente, qué es lo que nos va a pasar al ciudadano de a pie. En las altas esferas pueden pasar cosas, a nivel político pueden pasar cosas que también las vamos a analizar someramente, pero qué nos va a pasar como ciudadano de a pie y en el día a día. El año 2021 pasará posiblemente a la historia, promete ser un año que nos va a dar argumentos casi para un film hollywoodiense. Esto es si despedimos 2020 sin que suceda nada más, sin que haya traca final, sin que haya un colofón, que parece que lo va buscando. Porque como digo, todavía no ha terminado. Y sin terminar 2020, ahora aparece una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, que parece ser mucho más contagiosa y que está mal definida, al menos según nos dicen los medios oficiales, aumentando aún más la incertidumbre, sobre todo en los primeros meses del año, de qué es lo que va a suceder. No teníamos bastante ya con lo que teníamos, que parece que esto añade mayor grado de zozobra al muy intranquilo 2020. La madre naturaleza, además, nos genera más intranquilidad. Lo que sucede en las profundidades de la Tierra, ahora resulta que entra en erupción el Kilauea, el volcán Kilauea. Sobre los cambios políticos, ¿qué os voy a decir? El panorama no puede ser más intranquilizador. Cambios políticos y económicos de muy profundo calado. Una crisis sistémica estamos viviendo a nivel planetario. ¿Cómo voy a hacer el análisis de 2021? Para poneros un ejemplo, el Mossad, el servicio israelí de inteligencia considerado el más avanzado del mundo, utiliza una estrategia en ocasiones, en sus deducciones, cuando hay un peligro inminente, que le llaman la estrategia del 10º hombre. La estrategia del 10º hombre se basa en que dentro de todo el comité de expertos que van a decidir sobre qué hacer frente a un peligro inminente, hay una persona que defiende una tesis totalmente rocambolesca, casi absurda, de qué es lo que puede suceder. Y a eso le llaman el 10º hombre. Y dentro de las posibilidades que contemplan para protegerse frente a ese peligro, contemplan también la tesis del 10º hombre. Esa tesis absurda, que podría darse pero de forma muy remota, también la contemplan dentro del paradigma de defensa que van a establecer frente al problema. Bien, pues en el análisis del 2021, esa inferencia que vamos a hacer desde lo que ha sucedido en el 2020, voy a utilizar la estrategia del 10º hombre y voy a asumir el papel de 10º hombre haciendo una serie de argumentaciones de muy poco probable calado. Puede ser que se den, pero es muy poco probable. Dentro de esa baja probabilidad, haciendo el 10º hombre en este análisis, pudiera ser que al contar lo que se deduce de esa baja probabilidad en el 2021 sea realmente crudo y, según se interprete, muy desalentador. Y yo no quiero desalentar a nadie, ni muchísimo menos, ni fastidiar las Navidades absolutamente a nadie, todo lo contrario. Por eso invito que
Si alguien no quiere desalentarse con lo que pueda deducirse de este vídeo, aunque sea muy remota la posibilidad, pues sinceramente que no lo vea, que elija uno de los miles de millones de vídeos que hay dentro de YouTube y que este vídeo no lo vea, porque sí le puede resultar desalentador al máximo. Que si yo tuviera que sintetizarlo en una sola frase, y ahora explicaré exactamente el porqué, desde el punto de vista del décimo hombre, el 2021 no va a ser mejor que el 2020. Muy distante de mejorar, va a empeorar de forma significativa. En el ámbito económico, por ejemplo, para empezar por algo, una crisis brutal a nivel mundial y en España concretamente más, con un aumento salvaje del desempleo, destrozo del sector servicios, el transporte aéreo y si una crisis profunda, sistémica de todo el mundo, en la que estamos sumidos, nos da que pensar sobre cuál va a ser el papel futuro y la estabilidad laboral, por ejemplo. Si profunda es la crisis en la que estamos sumidos, ni pensar lo que podría suponer con esta nueva variable que se consolidara, esta nueva cepa del Reino Unido, que se consolidara como más infectiva que la primera y que tuviese mayor letalidad, cosa que ahora mismo no se ha confirmado y no debería de ser así por la historia natural del virus, como ya he comentado en otros vídeos. En 2021 podría ser el año en el que se dieran las bases para el cambio de modelo, la desaparición del modelo del papel moneda, para llegar a un control único y total a través del dinero plástico. Los mercados se podrían definir por el control vertical de los metacapitalistas financieros y tecnológicos de la mano de la, a partir de ahora, omnipresente y omnipotente, todopoderosa inteligencia artificial. Sin ir más lejos, el software Aladdin de BlackRock intentó hacer una quiebra de la economía mundial hace unos días. No lo logró por la oposición de una fuerza de igual envergadura y de origen incierto. Nadie sabe qué es lo que sucedió. En el ámbito social, podría ser el año en el que nos diésemos cuenta de que nuestra vida, como la conocíamos, ha cambiado para siempre. Será como una bofetada de realidad, saber que la nueva normalidad se ha impuesto para quedarse. Una vida mucho más asocial y una redefinición de libertades, o mejor dicho, falta de ellas. En 2021 podría ser el año caracterizado por, como digo, un ámbito laboral tremendamente inestable, regido por la temporalidad, la instauración de renta básica u otro tipo o forma de subsidio y un aumento vertiginoso de la pobreza como antesala de una hambruna de dimensiones realmente bíblicas, que podría extenderse por todo el planeta. Veríamos las colas del hambre prolongarse, sobre todo en el primer mundo. Menos relaciones, más control y más caos, conflicto y radicalización, una brecha social en aumento y, como digo, desempleo y pobreza. En el punto opuesto, a nivel social, metamillonarios, desaparición de la clase media, total o parcialmente, preparación para una nueva estructura de libertad, como digo, de privación de libertad, una libertad cada vez más dependiente de la tecnología, la geolocalización, la trazabilidad total del ciudadano y pérdida del anonimato en pos del bien común. Un auge creciente del Big Data y la minería de datos, capacidad de análisis del comportamiento humano indescriptible, hasta cotas insospechadas a través de las redes sociales y del dinero plástico fundamentalmente. Igualmente podríamos ver en este 2021 un aumento desproporcionado de todo tipo de estafas, sobre todo a nivel informático, y disminución drástica de la seguridad de las operaciones realizadas en red. En definitiva, un panorama de inestabilidad, como refleja The Economist en su portada de este año para 2021, con una máquina tragaperras, pura aleatoriedad. Un escenario de ricos y pobres con un abismo insalvable en medio y numerosos conflictos causados por el hambre y la pobreza. En el ámbito político, pues caos, confusión, se consuma la agonía de un sistema muerto.
La disolución de los estados progresa y veremos cambios constitucionales y de muchos tipos. Aumento de los separatismos, pérdida de credibilidad de los gobernantes, ganada a pulso por su más que demostrada incompetencia. En España seguimos lentos en el cierre de fronteras, ahora con Reino Unido y su particular cepa del COVID. Se repite la historia que sucedió ya con China en el comienzo de todo el proceso de la pandemia. Volvemos a repetir, los países, incluso las personas que olvidan su historia, aunque sea reciente, están condenados a volverla a repetir. Se va a dar en la política un no estar a la altura, que hará que la poca fe que se les tiene se convierta en un frontal rechazo a su gestión. Este rechazo va a ser un hecho generalizado por el desánimo que va a causar en la sociedad las medidas impuestas frente a lo que se vislumbra en el horizonte cercano. En este nuevo año podría hacerse cada vez más evidente el partido en la sombra, ese poder detrás del poder, y la Agenda 2030 se irá cumpliendo objetivo tras objetivo. En Estados Unidos la situación se complica, aún más si cabe, y sea cual sea el desenlace electoral, será malo por la cicatriz social y por la falta de credibilidad en la limpieza de la democracia más avanzada del mundo. Más caídas de estructuras como si se tratara de fichas de dominó. En cuanto al planeta, pues hemos tenido el coronavirus, que no es poca cosa, lo seguimos teniendo, y seguramente habrá más coronavirus en los próximos meses. De hecho, Bill Gates ya señala, como visionario que es y filántropo, que nos quedan unos meses muy complicados. Señala incluso que son los más complicados de los que hemos tenido hasta el momento desde el comienzo de todo este circo de la pandemia. Confiemos en que se equivoque, que como el 10º hombre sea una visión de un visionario muy obtusa y remota, pero aparenta que no. Sobre la vacuna, pues la gente se vacunará en 2021, pero lamentablemente puede que no sea noticia ni algo relevante en el contexto que nos va a tocar vivir. La vacuna se antoja algo diminuto, minúsculo, casi insignificante en el cambio faraónico que nos va a mostrar el planeta en 2021. Eso según la estrategia de pensamiento del 10º hombre. La vida microbiana en la atmósfera de Venus, extremófilos han aparecido en la atmósfera de Venus. Bueno, esto que podría haber sido la noticia del siglo, la aparición de vida extraterrestre, vida fuera de la Tierra, casi ha quedado enmascarada por todo el enjambre de noticias que nos bombardean diariamente. Pero hay una noticia importantísima, hay vida fuera de la Tierra. Lo dijo Carl Sagan allá por 1961, que Venus podría tener las claves de la vida, el lucero del alba. Y todo ello en medio de un nuevo superciclo solar, de una portada de Economist ahora para Navidad, también realmente inquietante, porque coincide con el portal del Vaticano. Y esto ya suena casi a chiste. El Vaticano le ha dado por poner en el portal de Belén, para generar, si cabe, mayor zozobra y mayor incertidumbre, un astronauta y un guerrero. Ya lo hicieron, ya lo pusieron en 1970 y ese portal de Belén ha sido exhibido en muchos sitios, incluido Israel. Pero lo extraño del caso es que no viene al caso, lo primero. Y lo segundo, que coincida de forma aleatoria con la incomprensible portada de Economist, del periódico financiero o revista financiera. Yo pienso, con esta visión remota, de remotas posibilidades, que el coronavirus ha sido un simple aviso de estar alerta, algo que pienso puede llegar incluso a molestar si se interpreta como que públicamente The Economist, el Vaticano u otros poderes son capaces de reflejar un conocimiento oculto que nos es ajeno al resto de la sociedad. Eso a mí personalmente me molesta. Me molesta porque da la sensación de que estén jugando a las adivinanzas con nosotros, en una situación de gravedad histórica y extrema. Como si tuvieran el poder,
sabiendo lo que va a suceder y los demás simplemente no lo tuviésemos. En definitiva, tengo el poder y tú no. Ese es el mensaje. Ni siquiera para una reflexión de nuestra forma de relacionarnos con el planeta. No hay ninguna reflexión en nuestra forma de relacionarnos con el planeta. Están sucediendo cosas y el planeta, como he comentado con anterioridad en muchos vídeos, tiene vida propia y somos unos invitados de ultimísima hora. Desde el punto de vista biológico, absolutamente prescindibles. En este momento, concretamente, unos verdaderos convidados de piedra a un espectáculo que aún no ha hecho más que abrir el telón. Y si bien todos sabemos que las catástrofes naturales no son predecibles, es todo tan absolutamente kafkiano, tan extraño, tan distópico, que en estos días, con tantos frentes abiertos, en este sentido, de tormentas solares, volcanes que se ponen de manifiesto, movimientos de placas tectónicas, alteraciones climáticas, huracanes, todo este comportamiento violento y atípico de la naturaleza, poco frecuente por otra parte, que se ha condensado en una escala temporal agravada también por la situación de la pandemia, todo ello hace pensar, nos induce a pensar, como ese 10º hombre, que no hay que quitar ojo a cosas como la falla de San Andrés, ni la descomunal olla del parque de Yellowstone. Sí, ahí donde vivía el oso yogi. Insisto que todo ello en el contexto de lo imposible. Pero es que hemos visto ya muchas cosas imposibles en estos meses. No podía suceder y sucedió. Y no podía sucedernos a nosotros y nos sucedió a nosotros. Por eso es importante fijarse en los pequeños detalles y no limitar su pensamiento solo a lo extremadamente posible. También hay que pensar en lo imposible. Confiemos que todo ello no se dé y que no veamos nada de lo que aquí he referido. Y si se diera algo de lo relatado, no desemboque en un conflicto bélico a gran escala. Si las predicciones según la estrategia del 10º hombre, de ese argumento imposible que se puede defender para prever si sucede algo que se ha tenido en cuenta, esos argumentos disparatados que se puedan sostener, como los que os he contado, en este año 2021 que comienza, muy a mi pesar, si se diera, aunque fuera de forma remota, sería un año decididamente para olvidar, al igual que 2020. Sería un año en el que la humanidad se posicionaría en un contexto muy diferente al conocido hasta este momento, un nuevo reto, un reto de dimensiones descomunales, donde el COVID no sería más que un elemento más en el decorado del agitado teatro mundial. Comenzar nueva partida, en otro tablero de juego con otras normas muy diferentes a las que conocíamos. Por eso hablo siempre de mantener los ojos bien abiertos y de la importancia de la adaptación, no dar nada por sentado, estar muy atentos. Confiemos que el 10º hombre se equivoque en su planteamiento. Y aunque se equivoque, yo al margen de todo lo que os he contado para este 2021, siento ser sincera y profundamente pesimista. No veo luz en el horizonte cercano. Posiblemente haya una luz brillante e inmensa un poco más allá, pero en el horizonte cercano, en los próximos meses, lo que vamos a ver, pues realmente yo no lo veo iluminado, lo veo bastante oscuro, en general, en toda la dimensión de este escenario planetario que ahora se nos va a mostrar. Lo hay a ver muy pronto, no hay que esperar mucho. Aún así, el dios Cronos, el hacedor del tiempo, el tiempo en sí mismo, será quien nos diga quién tiene y quién no tiene la razón. Y espero que el 10º hombre se haya equivocado absolutamente en todas sus reflexiones. Os mando un fuerte abrazo. El vídeo no es precisamente para gustar ni para no gustar, porque como os dije, no se puede definir ni como bueno ni como malo lo que es absolutamente inevitable. Espero veros en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.